Soy el Padre José y este es mi canal. Las historias que comparto no son para causar miedo, sino para recordarte que Dios está contigo, incluso en la noche más oscura. Que el Señor te proteja y te bendiga, hoy y siempre. Aquel día, mientras conversaba con mi antiguo maestro, un misionero que dedicó su vida a servir en las tierras del sur de África, me contó una historia que jamás he podido olvidar. Fue una de esas narraciones que parecen leyenda, pero que, en el corazón del que ha visto la oscuridad, dejan una huella profunda. José, me dijo con voz serena, hay batallas que no se libran con espadas, sino con oración. En 1906, en una pequeña misión católica llamada San Miguel, en lo que hoy es Sudáfrica, una joven estudiante fue alcanzada por una presencia maligna que desafió todo lo que habíamos conocido sobre el alma humana. Su nombre era Clara y había sido educada por las hermanas misioneras desde niña. Era piadosa, humilde, pero con el tiempo comenzó a mostrar una inquietud interior, una especie de vacío que la llevó a buscar respuestas en lugares equivocados. Un día, confesó a una de las hermanas que había hecho un pacto con una fuerza que no podía nombrar. Creía que así obtendría conocimiento y libertad. No imaginaba que ese pacto abriría una puerta que solo la fe podría cerrar. Los primeros signos fueron sutiles: una mirada fría, un rechazo creciente hacia la oración, un malestar al escuchar el nombre de Jesús. Pero luego vinieron los episodios de furia, los gritos en lenguas desconocidas y una fuerza que no correspondía al cuerpo frágil de una muchacha. Las hermanas intentaron ayudarla con ayuno y oración, pero comprendieron que lo que enfrentaban no era de este mundo. El misionero que me contaba la historia hizo una pausa, respiró hondo y citó las palabras del Evangelio. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 17. Luego me explicó. Jesús no hablaba solo de un poder exterior, sino del poder de la fe que habita en quien confía plenamente en Él. No somos nosotros quienes vencemos al mal, sino Cristo que obra en nosotros. Aquel día en la misión, los signos se multiplicaron. Clara conocía secretos de las hermanas, cosas que nadie podría saber. A veces sus ojos se tornaban negros, su voz cambiaba y una risa burlona llenaba el dormitorio. El crucifijo que llevaba al cuello desaparecía sin explicación y cuando se le acercaba agua bendita, gritaba con desesperación. El sacerdote local pidió ayuda a la diócesis y 2 misioneros fueron enviados para discernir si aquello era un caso de enfermedad o de posesión. El más anciano, el padre Müller, observó a la joven en silencio durante varios días. Dijo luego a las hermanas: aquí no hay histeria, hay una sombra que no pertenece a esta casa. Mientras mi maestro hablaba, su mirada se perdía en un punto lejano. Me dijo que aún recordaba el silencio pesado de aquella noche,
antes del exorcismo. Las lámparas de aceite titilaban en el convento y las hermanas rezaban el rosario sin cesar. Afuera, el viento soplaba entre los eucaliptos, como si la naturaleza misma percibiera que algo sagrado estaba por suceder. Esa noche, los sacerdotes se prepararon con ayuno, confesión y misa. Sabían que el cuerpo es débil, pero el espíritu dispuesto. En el Evangelio según San Mateo se lee: esta clase no puede salir sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. El misionero me miró fijamente y concluyó: José, ese versículo se volvió carne aquella noche. Lo que vimos nos enseñó que la oscuridad tiembla ante la pureza de un corazón entregado a Dios. Pero también nos recordó que el mal no se vence con curiosidad, sino con obediencia. Mientras escuchaba, sentí un escalofrío recorrerme el alma. No era miedo, era el profundo respeto por un misterio que supera al entendimiento humano, porque el exorcismo no es un espectáculo, es un acto de amor, es la defensa del alma contra quien desea su destrucción. Y así comenzó la batalla por el alma de Clara. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Mi maestro continuó su relato con un tono más grave, como si las palabras mismas pesaran sobre su memoria. Me dijo que el exorcismo comenzó al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraban por las ventanas de la capilla. Las hermanas habían colocado flores frescas frente al altar y sobre una mesa la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan. Clara estaba allí, sentada, aparentemente tranquila, pero al iniciar la oración de liberación, su cuerpo se estremeció. De su garganta salió una risa aguda, casi inhumana, que heló la sangre de los presentes. ¿Creen que su Dios puede salvarla?, dijo una voz que no era la suya. Fue entonces cuando el padre Müller tomó el crucifijo en alto y respondió con firmeza: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. La joven comenzó a hablar en idiomas que jamás había aprendido, fragmentos de latín, griego, incluso dialectos africanos que ninguno de los misioneros conocía. Las lámparas de aceite parpadearon y por un momento se escuchó un fuerte golpe en el techo, como si algo invisible hubiera caído sobre la capilla. Las hermanas lloraban en silencio, pero no se movían de sus puestos. Rezaban el rosario sin descanso, cada Ave María pronunciada con el corazón. El padre Müller y su compañero, el padre André, continuaron con las fórmulas del Rituale Romanum, las mismas que la Iglesia había usado durante siglos para enfrentar la oscuridad. El misionero me dijo: José, aquella fue la primera vez que sentí el verdadero peso de las palabras: en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas. No era una frase ritual, era una espada invisible que dividía la tiniebla del alma. Clara cayó al suelo. Su cuerpo se arqueaba con una fuerza inexplicable, sus manos se crispaban como garras.
En su piel comenzaron a aparecer marcas, como si algo quisiera escribir sobre ella. Uno de los testigos juró haber visto trazos que parecían letras, aunque nadie pudo leerlas claramente. El padre André, el más joven de los dos, dudó por un instante. Fue entonces cuando su superior le susurró: «No la mires a los ojos, reza». Y así, con humildad, continuaron. En medio del caos, la voz del padre Müller se alzó sobre todo sonido. «El Señor reprenda a esta presencia maligna, no por mi poder, sino por el de aquel que venció en la cruz». En ese momento, Clara gritó con un dolor indescriptible. Su voz se quebró y un silencio profundo envolvió la sala. Las velas se apagaron al mismo tiempo, como si una corriente helada hubiera pasado por allí. «Fue el instante más difícil», me dijo mi maestro. «Muchos creen que en ese silencio termina la batalla, pero no. Es cuando el enemigo finge retirarse. Es su engaño más antiguo». Y tenía razón. Apenas los sacerdotes retomaron las oraciones, el cuerpo de la joven volvió a sacudirse. Comenzó a decir frases que revelaban secretos personales de cada uno de los presentes, pecados olvidados, culpas del pasado. No hablaba ella, hablaba una voz que conocía las sombras del corazón humano. El padre Müller cayó de rodillas y exclamó: «Dios mío, no permitas que el temor nos venza. Tu amor es más fuerte que nuestra culpa». Entonces todos repitieron el Padre Nuestro al unísono. Y fue en esa unión donde sintieron una presencia distinta, la paz. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque comprendieron que no estaban solos. Mi maestro me miró y me dijo: «José, en ese momento entendí que el exorcismo no era una confrontación de poder, sino una prueba de amor. El mal se alimenta del miedo, pero el amor lo desarma». Aquella noche, los sacerdotes descansaron apenas unas horas. Clara fue llevada a su habitación bajo vigilancia. Dormía, pero de sus labios salían palabras susurradas como oraciones invertidas. Los misioneros sabían que el día siguiente sería decisivo. Antes de dormir, el padre Müller escribió en su diario: «Hoy he visto la guerra entre la luz y la sombra dentro de un alma. Que el Señor me conceda la fortaleza para no dudar mañana». Y así cerró mi maestro ese fragmento de su relato, con la voz temblorosa pero firme, como quien ha visto el abismo y aún confía en la misericordia de Dios. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba sobre las colinas, el padre Müller convocó a todos en la pequeña capilla de la misión. Nadie había dormido bien. Las hermanas estaban pálidas pero firmes. Sabían que ese día decidiría el destino del alma de Clara. El sacerdote colocó sobre el altar la cruz grande de madera y un relicario con una pequeña partícula de la Santa Cruz. Mientras se revestía con el estolón morado, dijo en voz baja: «El Señor es mi pastor, nada me falta.
Aunque camine por valle de sombras, no temeré mal alguno. Salmo 23, 1-4. Con esas palabras comenzó el segundo día de exorcismo. Clara fue llevada hasta la capilla por 2 hermanas. Al principio parecía tranquila, pero al acercarse al altar, su cuerpo se volvió rígido y sus ojos se llenaron de un odio que no era suyo. «¡Aléjenme de eso!», gritó, señalando el crucifijo. El padre André roció agua bendita y el efecto fue inmediato. Un chillido ensordecedor resonó en todo el edificio. Algunas ventanas vibraron y una lámpara cayó del techo sin explicación. Sin embargo, el padre Müller no retrocedió. «No temas lo que hace ruido», me dijo mi maestro. «El verdadero peligro es el silencio que sigue al miedo». Entonces comenzó la parte más dura. Durante horas, los sacerdotes oraron sin descanso, leían los salmos, invocaban a San Miguel, pedían la intercesión de la Virgen María. Clara alternaba entre súplicas de ayuda y palabras blasfemas que no parecían salir de su conciencia. En un momento, su voz cambió completamente. Un tono grave, ajeno, dijo: «Ella me pertenece». Lo firmó con su sangre. El padre Müller respondió con serenidad: «Ella pertenece al que dio su vida por todos. No tienes poder sobre el alma que Cristo ha redimido». Fue entonces cuando la joven comenzó a levitar unos centímetros sobre el suelo. Las hermanas, aterradas, se arrodillaron llorando. Pero los sacerdotes continuaron rezando, sin mirarla directamente. Mi maestro me contó que, en ese momento, sintieron un olor penetrante a azufre y una sombra cruzó brevemente la pared del fondo, como un humo oscuro. «Muchos dudan de lo que vimos», me dijo, «pero aquel día comprendí que lo sobrenatural no busca convencernos, solo recordarnos que la batalla espiritual es real». El cuerpo de Clara cayó repentinamente al suelo. Quedó inmóvil, con los ojos cerrados. Todos pensaron que había muerto. El padre André palpó su pulso y gritó: «¡Sigue viva!». Entonces el padre Müller tomó el crucifijo y lo colocó sobre su pecho, diciendo: «En el nombre del Hijo de Dios, que venció la muerte, te ordeno que abandones esta criatura». Clara abrió los ojos, y de su boca salió un grito tan agudo que las aves del patio exterior emprendieron vuelo. Luego comenzó a llorar, pero su llanto se transformó en palabras. «No quiero irme». El sacerdote no respondió. Continuó orando, sabiendo que aquella súplica no venía del alma de la joven, sino de quien la oprimía. Minutos después, su cuerpo volvió a convulsionarse. Una de las hermanas recitó el Ave María en voz alta y los demás se unieron. Fue entonces cuando Clara gritó: «¡Ella no! ¡Ella no puede intervenir!», refiriéndose a la Virgen. «Ahí supe que la batalla estaba llegando a su fin», dijo mi maestro, «porque donde el enemigo teme a la Madre de Dios, la victoria está cerca». El padre Müller se arrodilló, levantó el rosario y comenzó a rezar con las hermanas.
En ese instante Clara se desplomó sobre el suelo, exhausta. Su respiración era agitada, pero sus ojos volvieron a la calma. Entre sollozos, alcanzó a decir: «¿Él se va?». Una paz profunda llenó la capilla. Las velas, que antes se habían apagado, volvieron a encenderse, sin que nadie las tocara. El viento que había soplado con furia se detuvo. El sacerdote levantó la cruz y pronunció las palabras finales del ritual. Dios, de toda misericordia, mira a tu sierva liberada. Haz que tu Espíritu Santo habite en ella y no vuelva a entrar jamás la oscuridad. Mi maestro guardó silencio al llegar a este punto. Cerró los ojos y añadió con voz temblorosa: «José, en ese momento supe que el amor de Dios no se impone con fuerza, sino con presencia. Donde Él está, el mal se retira». La joven Clara fue trasladada a la enfermería y durmió durante horas. Al despertar, pidió confesarse y comulgar. Dijo que no recordaba casi nada, solo una sensación de haber atravesado un fuego y salido limpia al otro lado. «Esa fue la victoria», concluyó el misionero, «no nuestra, sino del Señor, que escucha incluso los gritos de los que ya no pueden orar». Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Cuando mi maestro terminó su relato, permaneció un largo momento en silencio. En sus ojos había una mezcla de serenidad y cansancio, como quien ha visto mucho y ya no necesita demostrar nada. «José», me dijo finalmente, «lo más difícil después de una batalla así no es enfrentarse al mal, sino volver a la vida diaria, a lo pequeño, a lo ordinario. Porque cuando uno ha mirado de frente a la oscuridad, el silencio de Dios se siente de otro modo». Clara, la joven de la misión de San Miguel, se recuperó por completo. Pasó un tiempo en oración y servicio, ayudando a las hermanas en el cuidado de los niños del orfanato. Muchos años después, siguió viviendo en paz, sin más signos de aquella presencia maligna. Su historia fue conocida por pocos, pues los misioneros decidieron guardarla en discreción. Pero para ellos y para mi maestro fue un recordatorio eterno de que el mal no puede más que el amor de Cristo. Él me contó que el padre Müller, antes de morir, escribió una última frase en su diario: «El infierno tiembla ante un alma que se confía totalmente a Dios». Esa frase me acompañó durante muchos años de ministerio. A veces, cuando me toca enfrentar el dolor, la desesperanza o incluso casos de perturbación espiritual, recuerdo a aquel anciano misionero y a la muchacha africana que un día creyó haber perdido su alma, pero fue rescatada por la fe. En una de mis misiones en Veracruz, mientras atendía a una familia que atravesaba un tiempo de oscuridad, volví a pensar en Clara. Comprendí que las historias de liberación no son solo sobre exorcismos, sino sobre todos los momentos en que una persona, atrapada por el miedo, vuelve a abrir el corazón a la luz. Como dice el Evangelio de San Juan, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1:5.
Esa es la verdad que sostiene a todo creyente, porque aunque el enemigo se disfrace de poder, su dominio es frágil frente a un alma que ora. Mi maestro solía decir, el verdadero exorcismo comienza cuando el corazón perdona, y con el tiempo entendí que tenía razón. He visto hombres liberarse del rencor, mujeres sanar del miedo, jóvenes encontrar su rumbo, sin rituales espectaculares, solo con la fuerza silenciosa del Evangelio. A veces, en nuestras noches más oscuras, el mal no toma forma visible, pero susurra dudas. No vales nada. Dios no te escucha. Esas son sus armas más comunes. Pero cuando uno responde con fe, aunque sea una fe débil, temblorosa, el enemigo retrocede. Recuerdo haber preguntado a mi maestro, Padre, ¿cómo supo que todo había terminado aquella vez? Y él me respondió con una sonrisa. Porque cuando la joven se arrodilló y dijo, gracias Jesús, sentí que el cielo se abría un poco. Desde entonces comprendí que todo exorcismo, todo acto de liberación, termina siempre igual. No con gritos, ni con milagros visibles, sino con un suspiro de gratitud. Esa gratitud es el signo de que el alma ha vuelto a casa. Por eso, cuando predico o visito a los enfermos, suelo repetir lo que mi maestro me enseñó en aquellas tardes de conversación. El mal existe, pero no tiene la última palabra. Cristo ya la pronunció desde la cruz. Está cumplido. Que cada uno de nosotros recuerde eso cuando el miedo toque la puerta, cuando las sombras del pasado parezcan más fuertes que la esperanza. El enemigo puede agitar, puede engañar, pero no puede vencer a quien permanece en la luz de Dios. Clara fue una prueba viva de ello, no una leyenda, no un mito, sino un alma redimida. Y como me dijo mi maestro aquel día, antes de despedirse para siempre, José, nunca te canses de creer en la victoria del bien. Incluso cuando no veas la luz, sigue rezando, porque la oración no siempre cambia las cosas, pero siempre cambia al que ora. Al terminar de contarme eso, me bendijo con la señal de la cruz y me pidió que transmitiera esa historia algún día, no para infundir miedo, sino para recordar a todos que Dios no abandona a ninguno de sus hijos, por más oscuro que sea el camino. Y así lo hago ahora, compartiendo contigo este testimonio de fe. Que cada palabra sirva para encender una vela en medio de tus propias tinieblas y recordarte que la presencia de Cristo sigue obrando en silencio, allí donde más se necesita. Porque mientras haya alguien que crea, el mal nunca tendrá la última palabra. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy.